Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que aborda los temas que le interesan a nuestra ciudad, en compañía siempre de nuestros concejales, miembros de la administración municipal y expertos que también asisten a este set a entregarnos su concepto, experiencia y también conocimiento para que podamos comprender los fenómenos que nos ocupan día a día. Muy bien, pues en la noche de hoy ya sabemos que muchos están iniciando el nuevo modo, que es el modo mundial, el modo fútbol, a propósito del partido que mañana enfrentará nuestra selección Colombia, a la cual desde ya le deseamos muchísimos éxitos. Y sabemos también que muchas personas pues se encuentran un poco cansadas de lo que ha sido toda esta larga jornada electoral por todos los efectos que se vivieron a lo largo de la campaña. Pero lo cierto es que las elecciones transcurridas el día de ayer tienen un efecto muy importante para el futuro inmediato de nuestro país, unas elecciones que marcan el curso de nuestra historia contemporánea. Y bueno, pues todos los que asistimos a las urnas fuimos partícipes de ese cambio y la transformación, el modelo que escogió Colombia para los próximos 4 años. Así que vamos a volver en el día de hoy a hacer un ejercicio muy similar al de la primera vuelta electoral en compañía de nuestros invitados, y vamos a darle la bienvenida al primero de ellos, el analista y consultor, estratega político Diego Corrales Jiménez. Doctor Diego, muy buenas noches y bienvenido. Caterina, muy buenas noches a mis compañeros de hoy, a todos los televidentes. Muy buenas noches a analizar, digamos, todos los pormenores que nos deja esta segunda vuelta, con muchas características y muchas condiciones que van a ser muy importantes para el próximo año en el país. ¿Qué tan importante la segunda vuelta como elemento legitimador del presidente que tendremos los colombianos a partir del próximo 7 de agosto? Algunos todavía consideran incluso que la segunda vuelta es un desperdicio de recursos públicos porque pues nos lleva obviamente a un esfuerzo adicional por parte de la registraduría para lograr volver a las urnas. Este es el quinto presidente que se escoge en un sistema de segundas vueltas que se instauró desde 1991. Hay muchos países del mundo donde se da esa discusión sobre las segundas vueltas, e incluso en Colombia se ha dado la discusión de las segundas vueltas para algunas alcaldías de ciudades capitales, donde el porcentaje con el que gana el candidato es del 30, del 32%. Entonces lo que hace las segundas vueltas de cierta manera es brindar un espacio para que haya un reacomodo de los actores políticos, pero sobre todo para que el que gane y también para el que pierda sea con mayor legitimidad. Y eso es un poco lo que se ve también ayer con Iván Duque, que es el segundo presidente más joven que va a tener Colombia, que es la persona que ha sacado la mayor votación en todos los sistemas de nuestra, digamos, elección, y que efectivamente ese mandato de 10.300.000 colombianos le da toda la capacidad y toda la gobernabilidad para empezar un ejercicio de 4 años, como también los 8 millones que saca por primera vez un candidato de la izquierda como Gustavo Petro lo valida como, y ahora digamos con la característica que pasa a ser senador los próximos 4 años, pues lo valida como el principal líder de la oposición del país y el próximo gobierno durante este periodo. Muy bien, y vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de la noche. Se trata del concejal Jaime Mejía, miembro del Centro Democrático, partido al que pertenece el ahora electo presidente Iván Duque. Concejal, muy buenas noches. Y Antioquia habló y se expresó. Antioquia decidió. Además, también recordar que usted formó parte de los equipos que coordinaron la campaña en la ciudad de Medellín, donde se obtuvo una votación sumamente importante y que, dicen los analistas, también ayudó a definir el curso de lo que resultó en las elecciones. Catherine, muy buenas noches para ti. Un saludo muy especial a mi compañera Paulina, concejal de Medellín, y a Diego Corrales, analista político. Y un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven. Sí, efectivamente creo que la votación de Antioquia fue determinante. Nosotros, cuando estábamos en todo el proceso de campaña, hacíamos análisis sobre cuáles eran las posibles votaciones que podíamos tener no solamente en Medellín, sino también en el departamento de Antioquia. Y desde la segunda vuelta en las elecciones pasadas de Oscar Iván Zuluaga, que obtuvimos 447.000 votos. Luego obtuvimos 431.000 en el plebiscito, y en la consulta también obtuvimos 431.000. Hacíamos cuentas de que éramos capaces de sacar más de 500.000 votos solo en Medellín, y muy aproximadamente 1.500.000 votos en la primera vuelta. Pues efectivamente logramos obtener 531.000 votos para Medellín, una votación importantísima en primera vuelta,
vuelta e histórica, porque ningún candidato había obtenido en primera vuelta una votación tan importante como esa, y Duque logra conectarse no solamente con todos los simpatizantes del Centro Democrático, del uribismo, sino también esos ciudadanos que se sintieron identificados con una nueva generación política que quieren que gobierne este país. Y de igual forma el departamento de Antioquia. Pasamos de 1.300.000 votos que obtuvimos en la primera vuelta a 1.800.000, que creo que legitima y que garantiza el triunfo de Duque como presidente de los colombianos, y que obviamente el departamento de Antioquia siempre ha jugado un papel determinante en la elección de los presidentes del país. Pues ahí tenemos entonces parte de esas cifras importantes que vale la pena destacar para poner en contexto a todos nuestros televidentes. Duque en primera vuelta gana con 7.600.000 votos, el 40% de la votación. En la segunda logra una representación de 10.400.000 colombianos, que suman el 54% del electorado. Y también tenemos que el 24.5% de la votación de Iván Duque estuvo en Antioquia y el eje cafetero, donde además muchas personas se identificaron en buena parte con el ideario que encarna el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, quien sin duda se convierte en el gran elector de los colombianos. Diego quiere Caterina, pero yo le añadir algo complemento, antes de digamos, nuestra esta cifra siguiente que es invitada. como la más, para complementar su Sí. información. En los 9 departamentos, incluyendo Bogotá, donde gana Gustavo Petro, le saca una diferencia de 1.100.000 votos a Iván Duque. Y solo en Antioquia la diferencia fue 1.250.000, ¿sí? O sea, digamos, es lo que quiero señalar un poco con lo que decía el concejal Jaime, de lo fundamental y determinante que fue para la campaña de Iván Duque el departamento de Antioquia. Antioquia eligió. Concejal María Paulina Aguinaga, nuestra tercera invitada, también miembro del Centro Democrático, partido del nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque, quien solamente en Antioquia, entonces, repetimos la cifra, obtiene cerca de 1.845.000 votos, el 17.7% de la votación que consiguió en todo el país. Y como decimos, Antioquia habló, se hizo escuchar y Antioquia eligió. Que no nos escuchen muy duro en Bogotá, porque eso no gusta demasiado. Y concejal, bienvenida como siempre. Además tenemos un hecho, y es que tenemos por primera vez en la historia a una mujer vicepresidente en cabeza de Marta Lucía Ramírez. ¿Qué significa eso también en la perspectiva de género y de país? Bueno, muy buenas noches, Catherine, muy buenas noches para mi compañero de bancada Jaime, para el doctor Corrales y por supuesto para todos los televidentes de esta noche. Yo creo que sin duda alguna es un gran logro para la mujer. Nos tardamos, porque hay que recordar que hasta solo hace 60 años tenemos derechos políticos, es decir, la generación de mis abuelas es la primera generación de mujeres que tuvieron la oportunidad de ir y sufragar. Entonces creo que esto es un gran avance. Adicionalmente, Iván Duque ha dicho que quiere conformar su gabinete con un 50% de mujeres. Todavía existe una gran brecha de género, así algunos quieran decir que no, pero se ven cosas muy simples. Por ejemplo, las mujeres, según cifras de Medellín, ¿cómo vamos? La semana pasada nos contaron que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de aproximadamente el 17%, es decir, las mujeres tienen salarios inferiores en un 17% a los hombres. Entonces el hecho de que tengamos una mujer vicepresidente, que además vamos a tener un porcentaje importante de mujeres en el gabinete de Iván Duque, eso también hace que a las mujeres se les reconozca ese papel tan fundamental que han tenido en la sociedad y que sigamos ganando estos espacios, no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de que nos los hemos ganado a pulso, trabajando y sudándola en la calle. Muy bien, pues hay varios hechos para analizar también que tenemos de los resultados que nos entrega esta jornada electoral, y vamos también a analizar, doctor Diego Corrales, cómo votó Colombia. Colombia, hablamos de un solo país, pero compuesto por regiones muy diversas, donde observamos una región Pacífico, donde Petro obtiene el triunfo. También tenemos, por ejemplo, norte de Santander con el 80% de votación para Duque, donde la crisis venezolana también genera un efecto distinto. Entonces vemos cómo las diferentes zonas de frontera se movieron distinto en el ambiente electoral debido a los fenómenos que afronta cada región. ¿Cómo ve usted también esas dinámicas geográficas en lo que resultó el nuevo mapa político de Colombia? Digamos que es muy interesante, aunque tiene el comportamiento muy parecido de todos los años. ¿Y es cuál? Que toda la zona, la periferia de Colombia, la frontera, las costas, se comporta muy, entre comillas,
liberal o de centro izquierda, y todo el centro de centro derecha o más conservador. Incluso Duque gana, por ejemplo, en departamentos donde Córdoba, que es de la costa, pero la diferencia fue pequeña, o sea, fue porcentual, muy peleado. Y hay unos departamentos que nosotros llamamos los departamentos péndulos en Colombia, que es Cesar, norte de Santander y Santander. Por ejemplo, ellos fueron muy determinantes para que ganara Santos en el 2014, pero esta vez desde la primera vuelta votaron por Iván Duque. Y dependiendo de las circunstancias, se van moviendo. Incluso a veces Bogotá es muy rebelde en su votación. Bogotá eligió, digamos, gana Zuluaga, pero luego ganó Santos, pero luego ganó Peñalosa, pero luego ganó Fajardo y hoy gana Petro. Entonces, digamos que es un comportamiento que va muy parecido porque en Colombia, para hacerlo de términos gráficos, hay un 30% de colombianos que votaron por el sí a la paz o el proceso a la paz. Hay un 30% que votó por el no al proceso de paz. Y hay un 40% que siempre, dependiendo de la campaña, del candidato, de las circunstancias, o se mueve para un lado o se mueve para el otro. Y efectivamente, lo que pasó en esta elección es que escogieron a Iván Duque en una segunda vuelta, que era, digamos, el gran interrogante que hubiera pasado si Sergio Fajardo hubiera alcanzado esos 200.000 votos que le faltaron para pasar a la segunda vuelta, si el mapa hubiera quedado de la misma manera. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que está demostrando hoy, y digamos lo que demostró esa primera vuelta, sobre todo con el tema de Vargas Lleras y Humberto Lacalle, es que la gente es mucho más libre para votar cuando son elecciones uninominales, presidente, alcalde y gobernador. Y que eso de estar amarrado a una estructura política, pues yo creo que es de las cosas que vienen de la reinvención de la política de estos próximos 4 años, y que el próximo año, el 2019, va a tener un capítulo muy especial. Pues eso también es otro de los hechos que marcaron la jornada electoral, y es que los colombianos terminaron eligiendo entre dos candidatos que no pertenecían a las coaliciones ni a los partidos tradicionales, y ya lo vamos a seguir revisando con ustedes. Pero antes llega la hora también de darle el saludo a Johan Herrera, quien está al frente de las redes sociales y a través de las cuales ustedes, nuestros queridos televidentes también y seguidores, tienen la oportunidad de participar con sus comentarios, preguntas e impresiones. Johan, muy buenas noches. Buenas noches, Caterine, para usted, para los invitados que nos acompañan hoy y para los televidentes que están otra vez con nosotros a través de la pantalla de Telemedellín. Nos puede acompañar a través de nuestras distintas redes sociales y nuestros distintos canales de comunicación. Uno de ellos es nuestra línea de WhatsApp. Allí puede enviar mensajes de voz o notas de texto cortas de unos 30 segundos, textos cortos también, opinando sobre lo que usted cree que será estos resultados que se dieron el pasado domingo con el nuevo presidente electo de la República de Colombia. También los estamos esperando. Antes, el número de WhatsApp 301-786-9174, ahí pueden escribirnos. En Twitter nos encuentran en nuestra cuenta oficial Consejo Medellín, ahí con la etiqueta de frente o respondiendo cualquiera de los trinos que estamos publicando constantemente, y también a través de la cuenta de @telemedellín. Encuentra también el Consejo en Facebook, Consejo de Medellín, y este y otros programas más en nuestra cuenta de YouTube, Consejo de Medellín, ingresando esas palabras en el buscador. Vamos a estar esperando sus valiosos mensajes. Muy bien, y continuamos entonces con nuestros televidentes y recibiendo todas esas comunicaciones a través de las redes sociales y analizando los efectos políticos que va a tener también el resultado electoral de lo que los colombianos eligieron ayer en las urnas. Y tenemos que Antioquia pues también va a tener una reconfiguración en la expectativa electoral, y la pregunta es, esa modificación de las fuerzas que se da, ¿cómo la vamos a ver reflejada en gobernación, alcaldía, consejo y asamblea? ¿Esa fuerza ganadora va a generar una ola distinta? ¿Cuál es el efecto político también? Además, porque los partidos tradicionales quedaron atomizados. Iniciamos esta ronda con el concejal Jaime Mejía. Bueno, Caterine, los resultados electorales de presidencia obviamente marcan una tendencia frente al comportamiento electoral que se viene en el año entrante de las elecciones regionales. Yo creo que es muy importante también recordarle a todos los antioqueños, a los medellinenses, que en las elecciones pasadas regionales el Centro Democrático también tuvo una gran incidencia en las elecciones. De hecho, el candidato a la alcaldía obtuvo la segunda votación. Igual en el tema de la gobernación.
Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo creo que el Centro Democrático, una vez pues se posesione nuestro presidente Iván Duque el 7 de agosto, pues obviamente ya hay que empezar a mirar cuáles van a ser los posibles candidatos que van a haber no solamente para la gobernación de Antioquia, sino para la alcaldía de Medellín, para las diferentes corporaciones públicas, asamblea y consejo. Y obviamente en ese orden de ideas, pues el Centro Democrático tendrá una gran incidencia en esas elecciones regionales. Ahora lo importante es pensar en estos primeros 6 meses que se avecinan en este año, en que el gabinete que va a nombrar Iván Duque sea un gabinete que realmente esté sintonizado con la opinión pública, con los colombianos, que estoy totalmente seguro que va a ser un gabinete con todas las condiciones y la idoneidad profesional y de capacidad académica para poder gobernar un país que necesita realmente sacarlo adelante de unas grandes crisis que tiene. Y en ese orden de ideas, obviamente también va a marcar mucho la tendencia para las próximas elecciones. Concejal María Paulina Aguinaga, Antioquia dijimos entonces 1.380.000 votos en la primera vuelta y en la segunda 1.840.000 votantes. Yo creo que la fila que debe haber en la puerta del Centro Democrático es bastante larga de personas que quieren aspirar. ¿Y cómo siente usted que se van a reacomodar esas fuerzas políticas que seguramente se percibía también por los resultados de lo que iba ocurriendo en materia electoral en el departamento de Antioquia y particularmente en la ciudad de Medellín para los próximos procesos del año entrante? Bueno, yo creo que si bien es cierto, ya pasaron las elecciones presidenciales y ya nos ocupamos de los temas de las elecciones locales, todavía falta definir quiénes son esos posibles candidatos que de verdad reflejen los pilares fundamentales del partido. Sin lugar a dudas, como el nombre lo indica, es un centro democrático, es un partido democrático que seguramente se va a estudiar cuáles serían esos posibles candidatos que mejor encarnarían los pilares de nosotros, y ya por lo menos en la gobernación hay un tema contundente, que es una persona que ya lleva un recorrido que no se dio en las elecciones anteriores, pero que esperamos que se pueda dar. El tema de la alcaldía todavía no está muy claro, pero sin lugar a dudas nos tenemos es que preocupar, al menos nosotros como bancada desde el Consejo, por seguir haciendo una buena concejalía, seguir llegando con propuestas, con argumentos, porque eso es lo que nos ha distinguido como partido, tanto en la esfera nacional como en la esfera local. Creo que todavía faltan que pues se definan muchísimas cosas y que ese será el tema que nos va a ocupar, y también mucho va a depender, que esperamos que así sea, de lo bien que lo haga Iván Duque. Tenemos también un reto porque, como bien lo decía el doctor Corrales, es el segundo presidente más joven, y creo que también que este va a ser un gobierno de juventud, que va a ser un gobierno fresco, de nuevas ideas, nuevas propuestas, y desde ahí se ve la importancia que le da, por ejemplo, a temas como la economía naranja, que sin duda alguna tenemos que retomar desde la ciudad de Medellín, porque ya no somos esa ciudad industrial, somos esa ciudad de servicios, y que esto también tiene que jugar un rol fundamental en los procesos electorales locales que vamos a tener el próximo año, y que esperamos que Iván Duque lo haga muy bien desde el gobierno nacional, que demostremos que las mujeres podemos estar en esos espacios y que también desempeñamos un rol fundamental, y que los jóvenes también merecemos estar en esos espacios. Bueno, pues doctor Diego Corrales, miremos entonces esa reconfiguración del mapa político. Hay un mensaje contundente a los partidos tradicionales: no existen, desaparecieron, están atomizados. ¿Qué va a pasar también en esos procesos regionales y cómo se da esa reconfiguración cuando tenemos, como decíamos antes de irnos a las redes, 2 candidatos que quedaron en la gran final y que no pertenecían a esos partidos históricos en nuestro país? Yo creo que hay 2 cosas bien interesantes. La primera, efectivamente, como decía la doctora Aguinaga, dentro de un año vamos a tener elecciones locales y regionales, pero ya 1 año del primer gobierno. O sea, la gente va a empezar a medir también cómo va la gestión de Iván Duque cuando se den esas condiciones. Lo segundo es que evidentemente todas las elecciones son distintas, todas las campañas son distintas. En el 2014 Óscar Iván Zuluaga barrió en Medellín y barrió en Antioquia, y muchos decían ya por eso entonces el Centro Democrático iba a tener per se gobernador, iba a tener alcalde, y lo que se dio fue una configuración totalmente distinta. Es decir, afianzaron la primera bancada en Consejo y en Asamblea, pero ganó un alcalde distinto y ganó un gobernador distinto. ¿Por qué? Porque las condiciones locales y regionales son totalmente distintas a veces a como se dan en el escenario nacional. Y en ese sentido, digamos, así como muchos van a correr a
juntarse o a buscar el aval del Centro Democrático, porque les va a poder tener garantías en un lugar como Antioquia para ejercer una mejor campaña, pues las otras partes también se van a mover. Si usted ve bien los trinos hoy de Gustavo Petro al mediodía, diciéndole a la Alianza Verde, tenemos que hacer las alianzas para el 2019 y ya entrándole a desbaratar la Coalición Colombia a Sergio Fajardo. Y muchos de esos grupos también van a entrar a jugar de manera distinta, tanto en el Valle o en la costa o en Bogotá, donde hubo una reconfiguración de esos poderes. Y ahí es muy importante, como le decía el concejal Jaime, el papel que va a tener Antioquia, no solamente con una persona como Iván Duque, que digamos el papá es de Antioquia, sino con algo que él también lo mencionaba y que viene a ser simbólico, pero también muy significativo, y es la representación de Antioquia en los espacios de poder del gobierno nacional, no solamente en el tema del gabinete, sino algo, por ejemplo, que empieza a circular hoy en todos los medios de Bogotá, y es que si posiblemente Uribe no acepta ser el presidente del Congreso en el primer año, la persona que sería la presidenta del Congreso sería Paula Holguín, porque cumple varias características. La primera, es mujer, lo que bien señalaba, María Paulina. Lo segundo, está en ese rango de edad muy parecido al presidente generacional de los 40 y punta de años. Lo tercero, es de Antioquia. Lo cuarto, es la persona que sacó la segunda votación, después del Centro Democrático, después de Uribe. Entonces, por ejemplo, si el Centro Democrático toma una decisión en que esta mujer sea la presidenta del Congreso, es una señal muy importante, no solamente para las mujeres, no solamente para ese grupo generacional, sino también para Antioquia. Y para eso empieza el próximo miércoles 51 días de empalme, donde Santos ya determinó quiénes son las 3 personas que van a hacer el empalme, y donde también empieza el nuevo equipo de Iván Duque a hacer ese empalme, pero también empieza el nuevo Congreso a reconfigurar el nuevo mapa político para los próximos 4 años en la coalición, y una coalición que muy posiblemente también se podría entrar a repetir para elecciones locales y regionales. Quedan, concejal Jaime, los Paolos entonces muy fortalecidos en la eventualidad de que se dé ese escenario que nos está previendo nuestro analista Diego Corrales para la ciudad de Medellín y los procesos regionales. Bueno, hay varios temas en los que todavía tienen que decidir la bancada de parlamentarios y de senadores. Tengo entendido también que dentro de la baraja de presidentes del Senado está la doctora María del Rosario Guerra. Pero obviamente es un tema que es eminentemente competencia de los senadores y que van a definir cuál va a ser el presidente del Senado en un caso eventual donde el presidente Uribe no acepte. Pero lo importante de todo esto es el fortalecimiento que tiene el Centro Democrático como tal. Y creo que esa respuesta que ha tenido, no solamente de las elecciones regionales, de las elecciones pasadas, que es un partido muy joven, que hace solamente 4 años está constituido, que ya tiene presidente de la República, que tiene una bancada mayoritaria en el Consejo de Medellín, que tiene una bancada importante de congresistas, tanto de Senado como en Cámara y en la Asamblea Departamental, obviamente se consolida como una de las fuerzas políticas más importantes, no solamente en el departamento de Antioquia, sino también en el país. Y eso va a ayudar, obviamente, a la consolidación de muchas de las candidaturas en los diferentes departamentos y en los diferentes municipios del país, con Duque, que estoy seguro que va a ser un excelente gobierno, que va a tener un excelente gabinete, y que en el próximo año, cuando ya lleva un año de haberse posesionado como presidente, vamos a tener unos resultados muy importantes electorales a nivel municipal. Concejal María Paulina, el hecho de que el presidente o el expresidente Uribe no aceptara la presidencia del Congreso con la votación, además por ser el partido de la bancada mayoritaria, por ser el partido además del nuevo presidente de los colombianos, y ese escenario además de que Paola sea antioqueña, también hablemos de esas posibilidades que le genera como mujer, que usted lo mencionaba hace algún instante, pero también qué significaría de pronto para Duque que una figura que genera tanta polarización en este momento, a pesar de ser el gran elector de toda la historia del país, Álvaro Uribe, se desmarque un poco también de Iván Duque. Bueno, yo creo que son 2 cosas. Sin lugar a dudas, la doctora Paola es una mujer muy trabajadora, una mujer muy capaz, que lo ha entregado todo por la patria. Sin embargo, como lo decía Jaime, hay que esperar qué decisión toman los parlamentarios, qué decisión también toma el presidente Uribe, y si es el momento correcto para que el Centro Democrático asuma la presidencia, si es este primer año o si son alguno de los otros 3 años que vienen. Creo que también eso habría que sopesarlo. Pero más
más allá de eso, yo creo que acá no nos podemos concentrar únicamente en qué cuotas o qué participación va a tener Antioquia en el gabinete, en la presidencia o en la mesa directiva del Congreso. Acá lo que hay que concretar es oportunidades para Medellín y para Antioquia en términos de desarrollo. Y eso se ve claramente en temas, por ejemplo, como la seguridad. No es solamente pedir que venga más pie de fuerza, sino, bueno, ¿usted cómo va a combatir realmente la criminalidad con oportunidades? Iván Duque ha hablado de la educación técnica gratuita para los jóvenes bachilleres de más escasos recursos. Entonces, ¿cuántos de esos se va a tener hoy en Medellín y se les va a brindar hoy la oportunidad en Medellín a partir de este nuevo gobierno? Que creo que esa es una de las formas de combatir la inseguridad. El tema también del microtráfico. Sabemos también que esta es una de las problemáticas que más está azotando la ciudad. Es cómo va a concretar entonces la erradicación de todas las hectáreas de coca que hoy tenemos, que este gobierno nos dejó inundados de coca. Entonces yo creo que más allá de concentrarnos en la participación política, en las cuotas burocráticas y demás, es qué vamos a pedir nosotros como departamento, siendo nosotros la mayor fuerza política que le dio a Iván Duque esa posibilidad de ser hoy el presidente de todos los colombianos. Yo creo que acá no se puede ir solamente con la ponchera para ir a pedir unos cuantos recursos para satisfacer las promesas de los mandatarios de turno, sino tener un proyecto claro de qué es lo que se va a pedir. Miremos también que Medellín es una ciudad que está alejada del mar, que no es competitiva en muchos sentidos y que esa competitividad se nos la está llevando ciudades como Barranquilla, como Cali, por su ubicación estratégica. Entonces, como ciudad, ¿qué papel va a jugar esa economía naranja que tanto ha promulgado Iván Duque? Sabemos que vamos a ser una ciudad de servicios, que el turismo también es un sector fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que ahí se ven una gran oportunidad. Tenemos todo el potencial con nuestros artistas, con la gente que tenemos acá, que tenemos que formar y demás, la juventud, la cultura. Entonces es mirar qué oportunidades vamos a tener en el largo plazo y no únicamente concentrarnos en la mera representación en Bogotá de algunos antioqueños. Muy bien, pues vamos a seguir analizando entonces, doctor Diego Corrales, desde la perspectiva del tema ideológico. Quedó el país dividido entre izquierda y derecha para tomar sus decisiones, liberales y conservadores. ¿Cómo queda también en este momento el escenario ideológico colombiano? Yo creo que vienen cosas muy interesantes. Yo creo que en una etapa de transición y renovación y reinvención de la política en estos 4 años. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones, estrategias que tomen los que hoy están participando de las actividades o las acciones políticas de aquí hasta el 2022, pasando por el 2019, va a determinar la política de los próximos años en el país. ¿Por qué? Bien lo decía usted, son 2 antisistemas. El antisistema del Centro Democrático, que estuvo 8 años en contra de Juan Manuel Santos, pero también el planteamiento antisistema que planteó Petro entre los excluidos o los que siempre han tenido el poder. Lo segundo, se da una reconfiguración de la, de la estrategia política, llamémoslo así, porque ya hay una plaza pública que se revive, pero es una plaza pública con drones, con Facebook Live, con redes sociales, con un discurso que le habla directamente a los ciudadanos, con un discurso donde para las elecciones, sobre todo uninominales, el candidato importa mucho y la forma como el candidato se conecte con las personas es fundamental. ¿Por qué? Porque digamos, en mi sentido es muy importante que en ese espacio nuevo del Congreso, las figuras que hay en este Congreso, pues digamos eso va a ser desde el punto de vista político muy emocionante y muy intenso. Para Iván Duque es muy importante que su presidente del Congreso sea de su partido y que sea aliado su primer año. Por el tema de las victorias plan de desarrollo, por el tema simbólico, por el tema de la financiación, porque el primer año es el de la luna de miel, por el funcionamiento de las comisiones. Sobre todo porque este nuevo Congreso tiene muchas características, pero tiene 3 que son muy especiales. La primera, entran 10 curules de las FARC, 5 para el Senado y 5 para la Cámara. La segunda, el que perdió, que en este momento es Petro, entra a ser parte del Senado. Congreso. Es decir, él casi que entra a prolongar la campaña política y va a tener un escenario para liderar esa oposición. Pero lo tercero es que el nuevo estatuto de oposición, a quienes se declaren oposición, les da una serie de garantías y ventajas que no tenían. Por ejemplo, si Iván Duque sale a referirse frente a diversos temas 1 hora,
pues por los canales de televisión, pues los opositores tienen derecho 1 hora a controvertir por el mismo medio de televisión lo que acaba de decir, digamos, el presidente. Ahora, se lo tienen que repartir entre ellos. Y representación también en la mesa directiva. En todas las comisiones, en todas las mesas directivas. Por eso es muy diciente, por ejemplo, cuando Gustavo Petro dice, yo me declaro en oposición. Porque si Jorge Robledo dice, yo no soy oposición, sino que apoyo lo bueno, que pierde las garantías que les da el nuevo estatuto. Entonces, digamos, viene una reconfiguración muy interesante alrededor de lo político, alrededor de esas ideologías, pero también alrededor de otro hecho que fue muy significativo, y es que por primera vez en 50 años la discusión no giró alrededor de las FARC, y eso que están recién desmovilizadas. Entonces, si ni siquiera giró alrededor de ellos, pues en 4 años menos que va a importar. Va a tener esta oposición más recursos, un líder que quedó de segundo en la campaña presidencial con la votación, además que la izquierda haya logrado más alta en toda la historia, pero además también con un bolsillo abultado, porque va a tener la reposición de votos de la consulta de la primera vuelta y la segunda, que creo suman mal contados cerca de 45.000 millones de pesos que podrían entrar a fortalecer ese proyecto político, más las garantías que van a tener al declararse en oposición. Y vamos a hablar entonces también de otra votación que se nos viene, la consulta anticorrupción, que se espera también sea muy votada, un ejercicio además pedagógico en el que el país se va a repensar también. Es una oportunidad para hacer pedagogía, pero que tiene un reto muy alto, y es pasar el umbral, concejal Jaime. Bueno, Catherine, antes de responderte esa pregunta, quiero referirme a la pregunta que le hiciste a Diego Corrales. Y es que es muy importante entender de que eran 2 modelos de país totalmente distintos, que los colombianos decidieron por un país que realmente buscara una nueva dirigencia política, una renovación en la clase política, y que se vieron representados en Iván Duque. Y ese modelo de país que hoy propone Iván Duque, que sé que lo va a llevar a cabo y que va a generar una renovación en las ideas políticas, pues obviamente es importante también que haya oposición, y eso no nos puede dar temor frente al tema. Lo importante de esto es que sea una oposición respetuosa, el tono, una crítica constructiva que también ayude no solamente a construir un país, porque el mensaje que ha enviado Iván Duque es un mensaje de unidad, de pasar la página de la polarización y realmente concentrarnos en unificar el país para encontrar la paz, encontrar el emprendimiento. Y una cosa bien importante, combatir la corrupción, que es algo en el que se ha comprometido Iván Duque. Y en ese orden de ideas, hablando de la pregunta que me hace sobre el tema de la consulta anticorrupción, pues obviamente el Centro Democrático fue uno de los partidos que abanderó dicha propuesta, y que para nosotros es súper importante, como bandera que tenemos como partido, de combatir y erradicar la corrupción en todas las entidades públicas. Es una premisa que tiene el Centro Democrático, es un postulado que tenemos nosotros como concejales de Medellín, y que como partido pues obviamente estaremos totalmente comprometidos para sacar adelante esta consulta. Muy bien, doctora María Paulina, también le quiero preguntar por el tema de la abstención, que fue otro proceso que logró romper el pueblo colombiano, y contrario a todos los pronósticos que estimaban la votación iba a bajar para la segunda vuelta por cansancio electoral, por la llegada del Mundial, por las vacaciones, por el voto en blanco y demás, pues resulta que no, que los colombianos supieron mantenerse, rompiendo ese histórico 47%. Bueno, yo creo que la gente también entendió que esta era una decisión fundamental para el desarrollo y los años venideros del país. Entendimos que se estaba escogiendo entre 2 modelos completamente diferentes y que era necesario la participación. Yo creo que esto también influyó. Indiscutiblemente el país estaba polarizado, para bien o para mal. Esto contribuyó también a que el porcentaje de abstención no fuera tan alto, y que la gente se preocupara por participar, y que a pesar de que ayer tuvimos partidos supremamente taquilleros como el de Alemania, como el de Brasil, la gente dijo, no, yo salgo a votar porque es que el futuro es de todos, como lo decía Iván Duque, y no nos vamos a dejar meter el gol. Entonces yo creo que fue fundamental que la gente entendiera, pues triste que el país se haya polarizado, pero creo que también eso contribuyó para que todos nos pellizquemos, digamos, tenemos que ir a votar porque es que esta decisión es fundamental para lo que viene del país. Creo también que el tema de Venezuela influyó bastante en que la gente saliera a votar, porque
que de todas maneras ese ejemplo que tenemos en ese país vecino no lo queríamos repetir, aunque el candidato Petro siempre decía que él no quería eso, pero siempre quedaba el temor en sus discursos, sobre todo por las propuestas y el discurso que tenía antes de la primera vuelta y el que tuvo después de la segunda vuelta, después de la primera vuelta, que lo quiso suavizar un poco, quiso girar más hacia el centro, pero que aún así la esencia permanecía y prevalecía. Entonces yo creo que eso fue parte fundamental para que todos los colombianos entendiéramos que esta era una decisión de futuro y que era necesario salir a las urnas, así estuviéramos el Mundial. Bueno, pues el giro de 360 grados se completó en el discurso de anoche por parte del candidato Gustavo Petro. Nosotros nos vamos para una pausa, para unos importantes mensajes comerciales, y al regreso estaremos hablando también con nuestros invitados acerca de todas las reformas que debemos hacer a nuestro sistema electoral en esa nueva coyuntura en la que nos encontramos como país. Ya regresamos. Estás viendo De Frente. Continuamos con más De Frente esa noche, revisando los efectos políticos, electorales y también lo que viene para nuestro país luego de la histórica y decisiva jornada de votación que tuvimos los colombianos la jornada anterior y que deja como presidente a Iván Duque, el nuevo mandatario de los colombianos a partir del próximo 7 de agosto y además miembro del partido que cursó la oposición durante los pasados 8 años de gobierno, o los años que están próximos a terminar, Iván Duque. Y vamos a hablar acerca también de aquellas cosas que necesitamos modernizar y revisar en nuestro proceso electoral. Mencionaba Diego Corrales hace algún instante que también tenemos un momento electoral en el que las campañas cambiaron las dinámicas, entraron las redes sociales. ¿Qué pasa también con los formatos digitales, votaciones con voto electrónico, financiación de campañas, restricciones, bueno, más niveles de transparencia? ¿Qué sugieren ustedes también que debe seguir cambiando en esa estructura que algunos consideran todavía muy anacrónica para estos tiempos modernos? Iniciamos con la concejal María Paulina. Bueno, sin lugar a duda, Caterine, como usted lo mencionaba, yo creo que el tema del voto electrónico urge implementarlo en el país. Tenemos que ser una democracia civilizada, acomodarnos a los nuevos desarrollos tecnológicos y creo que eso es fundamental, además también porque nos brindaría, creo que, mayor seguridad en cuanto a los temas de fraude, al menos esa es mi opinión. Creo también que las elecciones no deben ser, por ejemplo, acá tenemos hasta ley seca para esto, en otros países muchísimo más desarrollados las elecciones son un día normal, común y corriente, se pueden tener todas las actividades económicas y demás. Acá todavía no. Recordemos que un día de elecciones o un fin de semana de elecciones también los gastos económicos que le implica al sector comercio, de restaurantes y demás. Entonces creo que el tema, uno, el voto electrónico debe ser fundamental. Creo también que la financiación debe ser muchísimo más transparente, debe tener esos topes y cumplirse y mirar de verdad quiénes están financiando, porque miremos el caso, por ejemplo, tan dramático como Odebrecht con este gobierno. Este es el único país que sabemos, que tenemos la certeza que esa multinacional infiltró, financió la campaña del actual presidente y que acá no ha pasado nada. Miremos lo que pasó en Ecuador, miremos lo que pasó en Perú, miremos lo que pasó en Brasil y acá seguimos como si nada, con total impunidad. Entonces yo creo que este tipo de cosas no pueden seguir pasando, que las empresas extranjeras no pueden financiar las campañas y que si las empresas colombianas van a financiar campañas debe ser completamente transparente y que eso no implique que automáticamente se les va a pagar posteriormente con contratos. Yo creo que en eso también Iván Duque ha sido tajante en los diferentes temas, ha dicho que las personas que sean acusadas de corrupción no podrán tener casa por cárcel, deben ir a la cárcel, que se debe acabar con los carteles de únicos proponentes en las licitaciones públicas y igualmente que las empresas que sean condenadas por actos de corrupción no pueden volver a contratar con el Estado. Yo creo que acá falta muchísima más transparencia en términos de financiación y también de las finanzas personales tanto de los candidatos como de las personas que ocupan cargos públicos. El tema de la declaración
declaración de rentas. Si bien es cierto, no implica que no se haga fraude, pero sí creo que da una sensación al menos de mayor transparencia frente a lo que nosotros como ciudadanos requerimos y necesitamos, porque indiscutiblemente el país está agobiado con estos altos niveles de corrupción y que acá es el único país que, repito, sabemos, tenemos comprobado que multinacionales como Odebrecht financiaron la campaña de este presidente y que acá no pasó nada, cuando en los otros países de América Latina hubo destituciones y se tumbaron presidentes por esto. Doctor Diego Corrales, ¿qué necesitamos reestructurar a su juicio en nuestro sistema electoral? Mire, va a ser muy importante cuando arranque el nuevo Congreso y el nuevo presidente, las primeras leyes que radique, porque esos primeros proyectos de ley, de cierta manera, son los que van a marcar el inicio y las apuestas del nuevo gobierno. A mí lo que me asusta o lo que me preocupa o lo que me fastidia con el tema de las reformas políticas, donde se hace una reforma al sistema electoral, es que termina a veces desvirtuándose y termina tapando la agenda de asuntos más estratégicos que son los que el país necesita. Hoy es importante una reforma política y electoral, pero muchos se entran a concentrar, si abren la ventana a una reforma política, al tema del transfugismo o cómo van a quedar las nuevas fuerzas políticas. Pero, por ejemplo, Caterine, hoy la angustia que tiene la gente con el tema de una reforma tributaria y una reforma a la justicia debería ser mucho más urgente y prioritario para el nuevo gobierno, y luego ir mirando una reforma política con acciones como las que acaba de mencionar la concejala, que tienen que ver con la implementación y con las, digamos, estrategias para que haya una mayor transparencia en la democracia y para que asuntos que aún estamos esperando, como los que anunció el fiscal, de contar el gran fraude, no tenemos el elemento nauseabundo. Entonces, pues lo pueda, digamos, manifestar. Pero yo creo que es muy importante, yo creo que este país iba avanzando mucho en los temas de participación política y ahí se va manifestando. Hubo una alta participación para el tema nacional, aunque estuvo entre los rangos normales de participación, y aquí lo habíamos explicado. Aquí hay un 40% mínimo de personas que votan, sí, pero ese se sube hasta un 60% de personas que votan, que es la participación normal del país en elecciones para alcaldes, gobernadores, en todo el consolidado nacional. Entonces, digamos que el mismo hecho de que alguien, que digamos que 8 millones de colombianos no hayan comido cuento de que era guerrillero, castrochavista o de Maduro, sino que se haya manifestado por esa opción, el nuevo presidente tiene que saber leer esa votación que se dio. 8 millones de personas, más casi 1 millón por el voto en blanco, que no votaron por él. Ahí hay una lectura que él tiene que saber sobre ese otro país que se está manifestando. Pero también en esa nueva versión que hay, en una transición entre el uribismo tradicional versus el uribismo 2.0, que va a ser el gran reto de Iván Duque. Si usted mira bien el uribismo de la década de los 2000 de Álvaro Uribe, es seguridad democrática. El de Iván Duque es legalidad. El de Uribe es confianza inversionista. El de Iván Duque es énfasis en el emprendimiento, en la economía naranja. El de Álvaro Uribe es la inclusión social, pero la nueva versión de Iván Duque es el de la equidad. Y esas tres palabras, que vamos a escucharlas mucho durante estos próximos 4 años, legalidad, emprendimiento, equidad, es la que veremos ya en el 2022 cómo se desarrolló en el gobierno que está por comenzar de Iván Duque Márquez. Muy bien, y frente a ese tema de la reestructuración en temas electorales, hay que decir que pese a que es muy fácil votar, se presentaron 265.000 votos nulos, una cifra que resulta pequeña frente al total de votación, pero que definitivamente pues también nos pone a reflexionar sobre que todavía tenemos gente por educar en materia de asistencia a las urnas. Y vamos a ir también... Sí. Y eso que, digamos que ese tarjetón es muchísimo más amigable para la gente normal, pero usted a la gente le pone, a una señora ya de la tercera edad, le pone un tarjetón del Senado, de la Cámara y queda loca. O sea, eso da susto. Los votos nulos
números en Cámara y Senado son muchísimo mayores también porque no es amigable para la gente o la gente que tiene dificultades con la visión, los adultos mayores y demás. Es muy difícil, por eso la necesidad de que nos modernicemos, de que haya un voto electrónico y que se haga pedagogía electoral. Entre el 25 y 35% de la votación en el país para consejos, asamblea, representantes a la Cámara y Senado es nulo, no marcado y blanco. En esta última elección de Senado hubo cerca de 3 millones de votos que, digamos, se perdieron. Muy bien, vamos con Johan Herrera, que tiene también a nuestros televidentes que participan a través de nuestras redes sociales. Johan, adelante. Gracias, Caterine, pero antes de darle paso a nuestros televidentes, quisiera recordarles nuestros canales de comunicación. La línea de WhatsApp, el 301-786-9174 para mensajes de texto y notas de voz cortas. Y también nuestro Twitter, Consejo Medellín, con la etiqueta de frente. Vamos a escuchar una opinión de nuestros televidentes. Buenas noches, les habla Julio Echeverri. Con todo respeto, tengo que decir algo que yo pienso y estoy en contradicción con muchos comentarios que han hecho los periodistas, sobre todo los medios de comunicación. Y es que esos 8 millones de votos que sacó Petro no es que sea de un nuevo partido político que haya nacido en Colombia, como lo están diciendo. Esos son los votos antiuribistas y ahí hay votos de todos los partidos, eso no es solamente de la izquierda. Entonces yo creo que ahí hay un error al estar contemplando de que esos votos son de un nuevo partido que ha nacido. Yo no lo creo así. Muchas gracias, feliz noche. Muchísimas gracias a nuestro televidente y bueno, concejal Jaime Mejía, respondámosle. Bueno, primero quiero referirme a el tema que estaban hablando anteriormente sobre la reforma electoral. Sí. Lo primero que hay que decir es que aquí en Colombia tenemos que ir trabajando en madurar mucho más la democracia. Recuerden ustedes que en la primera vuelta, cuando hubo ese incidente bochornoso en el que no se acabaron los tarjetones para la consulta, el control social, la manifestación que hubo y el inconformismo que hubo en la ciudadanía llevó a que la registraduría tomara medidas frente a este tema. Yo creo que eso es fundamental cuando la participación de la gente es masiva, ayuda a que haya mayor control electoral frente a estos aspectos. Indudablemente se necesita hacer una reforma electoral. Indudablemente necesitamos trabajar en mecanismos que ayuden a que las elecciones de Colombia sean mucho más transparentes y mucho más fáciles y pedagógicas para el ciudadano. Pero tampoco creo que la solución sea solamente el voto electrónico. Tiene que ser un mecanismo mixto para poder tener mucho más control frente a estos elementos. Ahora, con respecto a lo que dice el televidente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que hubo también fue una votación a raíz de la polarización que hubo entre el gobierno nacional y lo que se encontraban en ese entonces, lo que también se evidenció cuando estábamos en ese proceso del plebiscito. Entonces, lo que hay es que obviamente la gente que no se sentía identificada con el candidato, con Iván Duque, pues lo único que hizo fue votar no a favor de Petro, sino en contra de Iván Duque. Y eso creo que también hay que saberlo entender y que también hay que interpretarlo. Obviamente, Iván Duque fue muy claro en su discurso. Él fue electo él fue electo como presidente no para los 10.300.000 ciudadanos y colombianos que votaron por él. Él está llamando a la unidad y va a gobernar para los 48 millones de colombianos que hay en el territorio colombiano. Y eso es lo más importante, ese mensaje de que se va a gobernar para trabajar por los grandes problemas que tiene Colombia en el tema de educación, las grandes reformas que va a haber en materia de educación, la jornada única, la alimentación en las 2 jornadas. El tema de la justicia es un tema fundamental que también tiene que ver con la reforma electoral. De nada sirve cuando hay leyes, que aquí tenemos una gran cantidad de diversidad de normas, cuando en el momento que se van a dar aplicaciones hay un alto grado de impunidad y mucho más en estos temas de lo que son delitos contra la administración pública o delitos electorales. Entonces, lo más importante es que desde que haya justicia va a haber equidad, va a haber la posibilidad de que la justicia, si es cercana al ciudadano,
va a poder ser mucho más eficiente y mucho más eficaz para hacer cumplimiento de esas leyes. Y ese es el punto más importante, en el que en la medida en que yo estoy seguro de que Iván Duque, en la reforma que va a hacer a la justicia, vamos a poder lograr hacer una gran transformación en el país para poder hacer cambios fundamentales, que ahorita lo que decía Diego, el tema de la reforma tributaria es un tema fundamental y prioritario para el país, de lo que hoy está necesitando el pueblo colombiano, que está totalmente asfixiada, las empresas en materia tributaria y los ciudadanos con el aumento del IVA. Entonces creo que esos son los temas fundamentales, además que ya hubo una reforma tributaria, una reforma política, que recordemos que los cambios que hubo en materia de financiamiento de campañas, pasar los topes de la campaña tiene consecuencias penales que creo que son importantes, pero siempre y cuando haya una justicia cercana y que sea eficiente y eficaz al momento de aplicarla. Diego, ¿quiere intervenir algo sobre Caterina, eso? Totalmente, el televidente tiene la razón por lo siguiente, y simplemente hago el ejercicio. La votación corresponde a una coyuntura especial. Es más cerca al micrófono. Los votos de Uribe son los 800.000 que él sacó como senador, o los 2,5 millones que sacó la lista del Senado del Centro Democrático, o los 4 millones de votos que sacó Iván Duque en la primera vuelta, en la consulta, o los 6 millones que sacó la consulta de la derecha, o los 7,5 millones que sacó él en la consulta, en la primera vuelta, o los 10,300,000 que lo dejan como presidente. Pero vayas al otro lado. Los votos de Petro son los 500.000 votos que sacó la lista decentes de él en el Congreso, o son los 2,800,000 que sacó él en la consulta, o los 3 millones de votos que sacó toda la consulta, o los 4,5 millones de votos que sacó en la primera vuelta, o los 8 millones que acabo de sacar. Sí, ¿Cuál es la clave, por ejemplo, de Petro y de Duque? De ver que ese respaldo que se da por una coyuntura que en cualquier momento puede crecer o puede devolverse, pues ellos con las actuaciones que vayan a tener durante estos próximos años o los fortalezcan o se empiecen a disminuir. Pero evidentemente toda la votación que cada persona va sacando obedece a una coyuntura que se presenta en este caso en la segunda vuelta presidencial. Muy bien, pues de eso también, de que crezcan o decrezcan esos votos, ese caudal electoral, dependerá por supuesto el tono que van a utilizar como oposición y como gobierno durante estos 4 años y que ya se empezaron a vivir desde el día de hoy, incluso en las redes sociales, pero ya vamos a hablar también de ese proceso postelectoral, porque también tenemos más mensajes que quiere compartir Johan Herrera de nuestros televidentes. Johan. Gracias, Caterina. Nos escriben a las cuentas de Twitter, @telemedellín y @Consejo Medellín. Camilo Jiménez, esta será una presidencia continuista muy similar al del presidente saliente, un partido que desde sus orígenes no ha escuchado a sus conciudadanos, no genera la confianza que el país necesita. Iván Duque llega a improvisar y a destruir la paz. Numeral de frente. Un comentario, Caterina, y invitados para que se abra el debate finalizando ya nuestro programa. Ese comentario nos lo envía el televidente Camilo Jiménez y le pedimos a la concejal María Paulina Aguinaga que le haga. Bueno, yo creo que son dos cosas. Como Centro Democrático siempre hemos dicho que nosotros no queremos destruir los acuerdos, no los queremos hacer trizas, pero sí queremos mejorarlos y reformular algunos de los puntos. El tema de la impunidad, el tema de que algunos de los miembros sigan delinquiendo y demás. Además que este gobierno no le ha cumplido a la base de los guerrilleros todas las promesas que le hizo. Eso también está mal, porque es que a ellos también se les prometió y se les dijo que se les iba a dar unas garantías y eso no se ha cumplido. Entonces, primero que todo, nosotros no queremos guerra, nosotros queremos reestructurar esos acuerdos. Y segundo, Iván Duque ha dicho que él no iba a ser un presidente encumbrado en un palacio, él va a gobernar con el estilo del Centro Democrático. ¿Y cuál es ese estilo? La cercanía a la ciudadanía, los consejos comunitarios o encuentros comunitarios, como se les quiera llamar, escuchando siempre las necesidades de la gente y que las soluciones y las propuestas salgan ahí, de esos mismos espacios. Entonces yo creo que como partido tenemos un gran reto y es visibilizar que vamos a hacer un gobierno cercano, contundente con las soluciones y que tampoco la gente espere milagros, porque también tenemos que tener en cuenta que recibimos un país con serias dificultades económicas, que la deuda pública asciende al 45% del PIB, que este gobierno dejó vigencias futuras comprometidas por más de 90 billones de pesos y que esto también deja al actual presidente electo en una situación muy difícil, pero que se tienen que hacer cambios, pero no esperemos que estos cambios se hagan en los primeros
primeros 6 meses, un año, porque pues lo elegimos para que haga cambios, pero no para que haga milagros. Yo creo que también hay que darle tiempo al tiempo y sin lugar a dudas él va a ser un presidente cercano a la ciudadanía y se van a retomar los tal anhelados consejos comunitarios. Muy bien, pues a propósito de esos tonos que vamos a ver en lo que viene de este nuevo gobierno, algunos aspectos, concejal Jaime Mejía, que vale la pena tener en cuenta. Va a haber un congreso que va a hacer fuerte oposición en cabeza de Gustavo Petro, Juan Tanasmo Currobledo, las 10 curules también que tiene las FARC, medios de comunicación, seguramente movilizaciones en las calles porque encuentra un país que tiene resquebrajados muchos aspectos en su sociedad y todo esto demanda moderación, además también que se convertirán en una oportunidad para que ahora esta nueva oposición pues aproveche ese escenario y será una confrontación en la calle. Hablemos de cómo ve usted ese proceso postelecciones en cabeza de Petro y ahora también de un hombre que lo ha distinguido la mesura y la moderación como Iván Duque y por supuesto pues la postura que tendrán que asumir los militantes y también corporados del Centro Democrático. Bueno, me gustaría también responderle al televidente. Mire, una de las cosas más importantes que ha tenido el Centro Democrático y que se ha caracterizado este partido es estar permanentemente en comunicación con el ciudadano. Todos los talleres que se han realizado en los diferentes departamentos, en las ciudades, en las diferentes comunas, el permanente diálogo que tenemos con los ciudadanos nos hace estar permanentemente conectados con el sentir de cada uno de los colombianos. Esos debates que se realizaron y esos foros que se hicieron con los diferentes candidatos fue producto de la recolección de información para poder tener un programa de gobierno en el cual los colombianos eligieron que era el mejor. Y por eso Iván Duque es el presidente. Ahora, el tema del proceso de paz, lo que se ha manifestado es que hay que hacer ajustes, no volverlo trizas, sino por el contrario hacer ajustes para que haya justicia, reparación y no repetición. Y que la base guerrillera que se desmovilice con todas las garantías que tiene, que necesita el Estado brindarle. Pero en ese orden de ideas, ese tema de poselecciones, por eso es muy importante que estas reformas que se van a presentar en el gobierno de Iván Duque, pues obviamente le devuelvan la confianza a la ciudadanía. Sí. Es un gran reto que tiene Iván Duque, que esta nueva generación que está llamada a devolverle la confianza a la ciudadanía, que se demuestra es con hechos, se demuestra es actuando con serenidad como lo hizo en todo el proceso de la campaña, que a una agresión lo que él propuso fue una solución y que creo que esa es la nueva forma de hacer la nueva forma de gobernar, pasar la página de la polarización, de la guerra y lograr precisamente que se gobierne buscando la unidad y buscando gobernar para todos los colombianos. Pues llegó el momento de fortalecernos como país, buscar la unidad, el bienestar de todos, saber que vendrán momentos de discusión, pero que hay que mantener en medio de las diferencias que nos acompañan el buen tono, evitar la agitación social en un país que seguramente va a tener derecho a la expresión, a la movilización y donde el activismo se va a trasladar a las calles. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, el tema emocionante, como siempre, muy corto, pero les agradecemos muchísimo a ustedes, nuestros invitados, por estar con nosotros en esta noche, a los televidentes por participar a través de nuestras redes y acompañarnos también desde sus casas. Los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal Telemedellín. Una feliz noche y nos vemos en el próximo De Frente.